Muy bien, pues son las 7:30, ya pasadas un par de minutillos, yo creo que ya estamos casi todo el mundo, así que vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de hoy. Esta vez nuestro tutor va a ser Ricardo Rizo, que va a hablarnos de TopCat y bueno, nos va a presentar un caso científico y la dinámica va a ser muy parecida a la de ayer. Así que bueno, sin más, yo doy la palabra a Ricardo. Puedes empezar cuando quieras. De acuerdo, gracias Miriam. Bueno, hola a todos. Am, eh, Bienvenidos a esta segunda sesión. Por complementar lo que ha dicho Miriam, las preguntas en el chat, en algunas ocasiones, si son muy específicas, las vamos a responder de manera personal, insisto. Es decir, se responderá a esa persona. Y si ya implica un poquito más de interacción, se nos puede pedir que vayamos a salas privadas, ¿no? Para poder atender a varios simultáneamente, compartir pantalla y demás. Eh, la dinámica, como dijo Miriam, será similar a la de ayer, es decir, haré una pequeñísima introducción a la herramienta que usamos y luego vamos a ir trabajando por bloques, bloques como se indican en el PDF del tutorial propiamente dicho. Am, la dinámica será que en cada bloque vosotros iréis trabajando y haciendo, marquéis con el tic verde, a ser posible, no el dedo, sino el tic, para que veamos que un porcentaje alto de participantes han terminado esa parte. El último bloque es el más largo, pero bueno, ya tendremos en algún momento una dinámica, pues una mejor dinámica para poder trabajar de esa manera. Em, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Puede que en función de cómo se vaya dando, vaya añadiendo algunas cosas que no estén en el tutorial, según vaya respondiendo el grupo como tal, ¿no? Si veo que la gente no se despista demasiado. Y nada más, bueno, comenzamos. Entonces, TopCat, su acrónimo es Tool for Operations and Catalogs and Tables. Está muy currado, su icono es un gato que los cincuentones lo conocemos como Top Cat en inglés, o Don Gato incluso se lo llamaban en algunas versiones. Eh, es una herramienta am, cuyo principal objetivo es el uso de tablas, ¿no? O sea, prácticamente es capaz de hacer muchísimas cosas con tablas en una inmensa variedad de formatos. Es una herramienta desarrollada para VO, pero que se puede utilizar incluso con ficheros y hacer trabajos que no sean totalmente compatibles con VO. Es decir, es una herramienta de trabajo más amplia, si acaso. Entonces, su enorme capacidad de manejarse con tablas es porque está escrito en Java digamos que está suficientemente bien optimizado como para trabajar con millones de datos, literalmente millones de datos. En líneas generales, esta es la interfaz principal de TopCat. Tenemos la parte de operaciones con fichero, abrir, cerrar, guardar, hacer un broadcasting a otras herramientas de VO y demás. En este marco de aquí, en este frame, están las tablas que se cargan. Unas las puede ir creando el propio TopCat, o algunas las podemos ir eh, abriendo nosotros desde nuestro propio disco duro o desde los archivos de VO. En este frame de aquí hay informaciones específicas sobre la tabla que esté seleccionada a la izquierda. ¿De acuerdo? Está un label que no es necesariamente el nombre, dónde está, etcétera. Sus características, número de filas, número de columnas, el orden que le podemos dar en función del campo que tengamos, y algunos subconjuntos que veremos más adelante cómo crear subconjuntos y usarlos. Abajo tenemos el uso de memoria, que es más que suficiente, con información más específica disponible en la web de TopCat. Podemos tener cómo personalizar ese uso de la memoria.
Si continuamos en la parte de views, de todas las opciones de visualización, tendríamos los datos propiamente dicho, la estructura de los datos, la creación de subgrupos, las estadísticas y lo que se llaman las activation keys, ¿no? Las teclas de activación que hacen operaciones específicas cuando seleccionamos una parte de las tablas. Como dije recién, esta es la parte de ordenarla con un determinado criterio, estilo Excel, y el filtrado, digamos, con subgrupos. Tiene una cierta potencialidad gráfica, mucha potencialidad en cuanto a mostrar, moderada en cuanto a la estética, ¿no? Puede no ser eh, todo lo estético que querramos, no es la mejor herramienta gráfica para crear gráficos, digamos, de finales, ¿no? Pero sí es muy buena a la hora de representar una gran cantidad de datos en una misma gráfica, ¿no? Ya veremos algunos de estos, pero bueno, en líneas generales, esta que estoy señalando aquí es el icono de los histogramas, plots en 2D, plots en Sky, plots en 3D, series temporales, etc. Está en este menú, el de Joins and Match, manipulamos más de una tabla simultáneamente. Buscamos intersecciones o que esté en una y no esté en otra, o también operaciones de tipo crossmatch también. Este es el control de ventanas, o sea, aquí, a partir de aquí, si perdemos la ventana si no sabemos cuál, pues a partir de aquí podemos ir a la que querramos. En el menú VO tenemos todas las opciones para hacer las búsquedas en VO. Nosotros vamos a usar una sola de ellas, que es el Concept. Esta es la parte de interoperabilidad. Sobre esto ya nos había hablado de una manera introductoria Enrique ayer, ¿no? Una de las grandes virtudes de Observatorio Virtual es la interoperabilidad, es decir, que hay una comunicación casi instantánea entre los diferentes clientes, las diferentes herramientas de VO que están trabajando. Si nosotros podemos seleccionar un elemento en una tabla de VO y ese elemento está automáticamente resaltado y seleccionado en otra herramienta que podamos estar usando en ese momento, como por ejemplo Aladdin, que es lo que vimos ayer. O sea, ahí está la magia, entre comillas, de la interoperabilidad. Y luego, bueno, pues un help no al uso, un help bastante directo, que no nos lleva a páginas web ni historia, sino que nos despliega un help bastante útil aquí mismo, ¿no? En la misma aplicación de TopCat. Y el último es el botón de salida, que es equivalente a comando Q en Mac, Alt F4 en Windows o Linux, ¿vale? O también File Exit, ¿de acuerdo? Así que esto es, en líneas generales, cuál es la pantalla, la ventana principal de TopCat. Así que, pues comenzamos. El primer bloque, el más sencillito. Bueno, perdón, antes que eso vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es utilizar TopCat para calcular la distancia a las Pléyades utilizando un archivo VO, ¿vale? Las Pléyades, como seguramente todos sabemos, es un cúmulo abierto muy cercano a 100 y pico de parsecs. Es muy joven, entonces pues comparte ciertas características que vamos a explotar, ¿no? Las características que tiene un cúmulo abierto muy joven como las Pléyades es que tienen toda la misma edad, se formaron a partir de la misma nube madre, es decir, tiene la misma composición química y globalmente recuerda la dinámica de esa nube madre, por lo tanto tiene la misma cinemática. La misma cinemática se traduce en la práctica en que tenemos movimientos propios similares y velocidad radial similares también. ¿Vale? Entonces, pues esas características son las que vamos a explotar para calcular la distancia. El flujo de trabajo va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos astrométricos, es decir, crear nosotros
una primera tabla en TopCat. A partir de allí vamos a seleccionarla con un primer criterio, que es el criterio de las fuentes que compartan movimiento propio, que tengan movimientos propios similares. Vamos a filtrar ese segundo grupo con, con los que más probablemente sean miembros del cúmulo, con un criterio de paralaje, que tenga paralajes en un rango que le vamos a elegir y con un criterio de calidad, de calidad en esa paralaje. El siguiente paso ya es el paso final, el bloque 4, el más largo, que es a partir de la estimación de la paralaje media, encontrar a partir de ahí la distancia media. Vale, aquí es probablemente cuando, bueno, según vayamos viendo que vamos bien de tiempo y demás, podamos flexibilizar un poquito el tutorial y enriquecerlo un poquito más si vemos que lo permite el tiempo, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a desarrollar el primer bloque, ¿vale? Digo el bloque 1 porque el bloque 0 es el comienzo, como habréis visto en la presentación, ¿vale? Es el comienzo de TopCat, es arrancar TopCat, y en el bloque 1 tendríamos que ejecutar los pasos que están indicados como 3 a 7. Ese bloque pues acabaría con nuestra lista, que si lo hemos hecho igualito, 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 tendríamos que tener 3089 estrellas, ¿vale? Sentiros libre de elegir otro radio de búsqueda, incluso otro archivo si queréis, pero más o menos deberíamos mantenernos en esta línea. Cuando las tengamos, por favor, indicadnos con el tic verde en el chat, ¿vale? Pues nos damos para esto unos minutos, yo creo que de 3 a 5 minutos podría ser suficiente. Pero bueno, el tiempo lo marcáis vosotros con el tic o el dedito en el chat.
Mete para arriba. ¿No? Lleva el gato para arriba, se mete en el salón. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos a... Ah, y ahora, claro. Espera. Mm. Bueno, yo lo haré después. Me falta un lío. Fenomenal. Venga, vamos a... Entonces, en el primer paso 3 tenemos que ir a VO y aquí están todas las opciones que tenemos, ¿no? Evidentemente, estas 4 de abajo que están en gris, que no se pueden activar, son operaciones con tablas ya elegidas. Como no hay ninguna tabla en este momento, no se puede hacer. Entonces, la primera que vamos a usar es la Consearch. Brevísimamente os voy a contar qué son cada una de estas. Este es un query de imágenes, el segundo es una búsqueda de espectros. Esto ya es con el protocolo TAP. Este es consulta Visier, no es funcionalmente diferente de la que podemos hacer con la web. En la de Virgo Millennium es una búsqueda de modelos de simulaciones de galaxias y el otro es de la base de datos de Basti, de estrellas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a usar la primera, que es Consearch. Lo primero que indicamos es cualquier palabra clave, digamos, sobre lo que estamos buscando. En nuestro caso, escribimos TIGAS, que es Tycho Gaia Astrometric Solution, y le damos a buscar los servicios. Van a aparecer varios, ¿de acuerdo? Estos son todos los servicios que están incluidos con este descriptor, con esta palabra clave. Seleccionamos el primero y vemos que nos aparece una URL y aquí la URL, digamos, propiamente de la búsqueda que vamos a hacer. Esto es una URL en principio con la que podemos operar con un script en Python también, y casi me arriesgaría a decir que en algún navegador podría funcionar también, al menos parcialmente. Entonces aquí tenemos la posibilidad de incluir las coordenadas o también elegir el nombre y resolverlo. Lo ha resuelto. Me estaba comentando Fran, nuestro compañero Fran, que es posible que alguna pequeña diferencia respecto al tutorial aparezca como consecuencia de que no se pusieran las coordenadas igual en el tutorial que cuando le damos a resolver, que hubo una pequeña actualización en las coordenadas oficiales, digamos, de las Pléyades. Elegimos un radio de 5 grados. Sí, lo quería confirmar, por eso lo paré. Y le damos a buscar y nos han aparecido efectivamente 3089. O sea, no, aquí vemos que tenemos 3089 objetos. ¿De acuerdo? Para ir moviéndonos. Con un doble clic aquí se nos despliega el contenido como tal. ¿Vale? El contenido. Esto es exactamente lo mismo que
Eh, entonces, en el contenido vemos que en la tabla están en vertical los elementos, digamos, las filas, y en cada columna están las cabeceras de lo que significa cada una de ellas, ¿no? Una source ID, que es de Gaia, ascensión recta, declinación, notar que están en grados decimales, paralaje, movimientos propios en ascensión recta, declinación, etcétera, ¿no? La fotometría con sus... Y luego el error en ascensión recta, declinación, el error en paralaje y los errores en movimientos propios. Esta es la solución astrométrica. Evidentemente podemos hacer otra cosa, que si nos da tiempo la hacemos luego, que es descargarlo directamente el DR3 de Gaia, y ahí tendríamos más información fotométrica, no solo la astrometría, y podríamos jugar con algo así, con un diagrama HR. Y eso muy bonito de ver también, porque podríamos ver cómo se va eh, acercando el diagrama HR según vamos eligiendo nuestros grupos. Eh, Pasaríamos entonces ahora al siguiente grupo, que es elegir aquellas estrellas, digamos, que tienen movimientos similares, movimientos propios similares en ascensión recta y declinación. Estas serían nuestras estrellas candidatas en un primer nivel para trabajar con este caso. De acuerdo, para esto nos vamos a dar también unos 5 minutillos o así. Los tics, si los podéis poner en reacciones y no en el chat, yo creo que dije en el chat, pero si los podéis poner en reacciones, facilitaría que lo vayamos contabilizando.
Vamos a continuar con el siguiente paso. Vimos dos comentarios, preguntas, etcétera, en el chat que, bueno, en una me comprometí a responderla a todos porque es bastante general, es una muy buena pregunta, y la otra es un debate interesante que lo iremos resolviendo. Lo primero es la pregunta el comentario decía, bueno, en líneas generales que teníamos que tener a priori una idea sobre TIGAS o TGAS. Claro, o sea, hay una cosa de que dentro de las cuestiones que ayer Enrique recordaba respecto, bueno, enseñaba respecto al observatorio virtual, es que el observatorio virtual es una herramienta en su conjunto. O sea, cuando vamos a trabajar en este ecosistema, tenemos que tener una idea previa de lo que queremos hacer. Entonces, es válido. No existe un, un listado completo de absolutamente todo el material eh, que hay en Observatorio Virtual, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que todas las publicaciones, o la inmensa mayoría de las publicaciones, se hacen públicos sus datos, ¿no? Sus tablas, sus espectros, sus imágenes. Herramientas de cálculo, resultados de simulaciones numéricas, etcétera. Entonces, tenemos que tener una idea previa de lo que hay. No existe una, una, una enorme enciclopedia que contenga la totalidad la totalidad de información disponible en observatorio virtual, excepto el propio observatorio virtual. Entonces, generalmente hay que tener alguna pista. El keyword del VO Search es razonablemente flexible, es decir, nos permite realmente llegar muy, muy lejos en muchas cosas, porque cuando la gente publica algo en observatorio virtual, se encarga de poner una cantidad de keywords importante que hace que sea relativamente fácil de localizar, ¿vale? Pero entonces la respuesta corta a la pregunta es no. Pero no porque realmente está diseñado para que aparezcan la mayor cantidad de información posible, pero a partir de una palabra clave, una clave o algo así. Esa palabra clave puede ser de tipo de objeto, de tipo de datos o incluso hasta de algún artículo específicamente, ¿no? Lo otro era, si cuando hagamos la gráfica, cuando ejecutemos los pasos de, de digamos, los pasos del bloque 2, veremos dos nubes de puntos y vamos a ver qué surge. Bueno, muy bien. Em, Podemos hacer un clic en este icono que nos aparece aquí, o si no, ir, como dijimos antes, a plot. Lo tengo, me pasa algo. Vale.
En principio nos quedamos con esto, ¿no? Este es como dije al principio, este es el botón de gráficas 2D. Entonces, por default me pone las dos primeras, que son ascensión recta y declinación, pero nosotros haciendo clic en el desplegable podemos elegir la que querramos. Pero además podemos escribir en él PMDEC, es Proper Motion Right Ascension y Proper Motion Declination. Podemos cambiar el orden de los ejes, sencillamente aquí, ¿sí? Y podemos cambiar el sentido de los ejes o elegirlos de forma logarítmica pinchando en ejes, ¿vale? Nosotros ahora, aquí lo que podríamos, si fuera ascensión recta y declinación, pues tendríamos que mm, cambiar el sentido del eje X. Pero como son movimientos propios, en principio lo podemos dejar así. Este botón de aquí me normaliza en función de los datos, elige el tamaño de la gráfica para el tamaño bueno, para que quepa todo en la gráfica. Pero podemos hacer zoom con la rueda del ratón o si estamos en Mac, con la tecla control y desplazándonos con el trackpad, ¿no? Lo estoy haciendo con un Mac y ahora estoy usando un ratón y también podemos hacer lo mismo desplazándonos con dos dedos en el trackpad del Mac, como lo estoy haciendo ahora. Entonces, esta es la gráfica, aquí se contiene la totalidad de los datos. Vemos que en general hay algunas estrellas con gran movimiento propio, pero la inmensa mayoría se concentra en esta región. Haciendo clic y desplazándome hacia el centro, luego con la rueda puedo ir haciendo un zoom, acercándome y alejándome. En este nivel de zoom vemos que hay dos grupos. Un grupo más numeroso, que está centrado alrededor del 0, 0, básicamente, en ascensión recta y declinación, y otro grupo menos numeroso, que está centrado alrededor de 20 menos 40 y tantos milisegundos de arcos por año. Hubo una pregunta que varios participantes intentaron responder o opinaron de que por qué no elegimos este grupo. Pensemos que estamos buscando la distancia a las Pléyades, que es un cúmulo abierto, que es cercano, pero nosotros podemos a priori no saber que es cercano, ¿no? Pero evidentemente aquí hay un grupo que tiene un movimiento propio mayor. Lo que vemos es que este grupo tiene un movimiento propio mayor que este grupo. Si estadísticamente todas las estrellas se mueven más o menos a la misma velocidad espacial o a velocidades espaciales comparables, cuanto más lejos están, menor será su movimiento propio. Consecuentemente, este grupo grande va a pertenecer a estrellas estadísticamente más distantes. Por eso, ese es el motivo por el cual elegimos este segundo grupo menos numeroso, porque presumiblemente es el grupo más cercano, ¿no? Las Pléyades son un cúmulo abierto que se ve a simple vista, por lo tanto su extensión angular es grande y las estrellas son brillantes. Volvemos a decir, si no conocemos la distancia, podemos suponer que de todas las estrellas que miramos en dirección a las Pléyades, serían, digamos, de las más cercanas, si no las más cercanas. Entonces, ese es el motivo por el cual suponemos y elegimos este grupo, el menos numeroso. Entonces, en este siguiente bloque, voy a confirmarlo, en este siguiente bloque, lo que hacemos es elegir este grupo, ¿no? Y entonces tenemos nuestra primera manera de elegir un subgrupo, ¿vale? Un subset, que es con este iconito de aquí. Esta es una forma un poquito complicada porque requiere hacer este trabajo. Lo voy a hacer rápido. Epa. Hacemos clic aquí y luego rodeamos dejando en la zona interior el grupo que nos interesa. ¿Vale? Cuando volvemos a hacer clic, elegimos el grupo y le asignamos un nombre. Creo que en la cosa la llamamos CoMovie. Y Add Subset. Entonces, si nos fijamos, ahora aparece este grupo en azul. ¿De acuerdo? Otra manera muy sencilla de formar un grupo es los que se ven en ese momento en la gráfica.
¿vale? Pues supongamos que me he movido, he hecho zoom y me he desplazado y veo solo esta. Si hago clic aquí, pues las que me aparecen en este grupo serán solamente las que estoy viendo en este momento, ¿no? Darle un nombre así, random. Y ahora ya tenemos otro grupo más, ¿vale? Cuando incluimos todas, tenemos ese grupo que, si lo veis bien, se formó en base a ese rectangulito. Es decir, lo que le estamos diciendo al pinchar en este icono de aquí es: fórmame un grupo con la que me estás enseñando en ese momento. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con los grupos en este icono de aquí, que es una especie de ojo rojo. Hacemos clic ahí y tenemos todos los grupos, ¿vale? Voy a seleccionar el grupo Dummy y lo voy a borrar sencillamente con lo voy a borrar con la tecla Delete. Primer fallo no, perdón, se lo puedo borrar con la tecla Delete o también en la papelera. Lo borré porque realmente no me interesaba. Y aquí tenemos nuestros grupos. Es decir, con este criterio que he elegido, me quedaron 302 estrellas, que es aproximadamente el 10% del total. Ahora ya no esperamos que todos tengan el mismo número de estrellas, porque cada uno lo ha elegido pues como buenamente pudo. En esta gráfica, si nosotros vamos a Subset, podemos elegir qué grupos se nos muestran, ¿no? Por ejemplo, si quitamos el All, solo nos queda el CoMoving y hacemos este zoom, tenemos estas de aquí. Podemos, por ejemplo, jugar con lo siguiente. Podemos hacer un Sky View con este icono de aquí, por eso lo hice muy rápido, un Sky View con este de aquí. Y aquí tenemos en el cielo proyectadas todas las estrellas. Si vamos a nuestro subset, vamos a ver dónde están esas que hemos ubicado. Antes de hacer clic aquí, vamos a recordar que el grupo azul, las comoving, fueron elegidas por similitud de movimientos propios. Y lo que vamos a ver ahora es en el cielo dónde están ubicadas. Pues hay cierta tendencia a estar concentradas en el centro. Bueno, tiene su lógica, porque pues, son las estrellas que más posiblemente estén en el cúmulo, son las estrellas que justamente por ese motivo tengan estadísticamente mejor determinados los movimientos propios, ¿no? Si quitamos el all aquí, vemos que tiene una ligera tendencia a concentrarse en el centro, ¿vale? Para no confundir más. Esta gráfica la podemos dejar para recurrir a ella en otro momento. En este bloque creo que no teníamos nada más. Pasaríamos entonces a trabajar en el bloque siguiente, el bloque 3, que consiste en elegirlas con un criterio de paralajes por proximidad dentro del grupo CoMoving a los miembros, digamos, los miembros ya más probables del cúmulo. Este ya es una tarea que nos lleva un poquito más de tiempo, vamos a darnos un poquito más de 5 minutos, 7, 8, 10 minutillos, según lo vayamos haciendo, ¿vale?
Bueno, pues seguimos adelante con este bloque. Vemos que hay un buen ritmo de, de- de trabajo, así que se está haciendo, digamos que llevamos un ritmo adecuado. Eh, eh, este bloque era fundamentalmente para trabajar con la herramienta histograma, que es este icono de aquí. Em, eh, en el siguiente vamos a hacer las estadísticas, que es con este otro de aquí. ¿Vale? Este bloque 3, entonces, hacemos clic y nos aparece el histograma. Esta cosa tan saturada y casi difícil de manejar. Bueno, un truquillo. Aquí en mi pantalla, por ejemplo, lo veo un poco muy alargado, muy en vertical. En este icono de aquí lo que permite es separar la parte de especificaciones de la gráfica propiamente dicha. Quedan unidas pero no unidas. Hacemos clic y aparece en una ventana diferente. Fijaros que cuando digo unidas pero no unidas, es que si cambiamos de ventana y volvemos a esta, nos aparecen las dos. No sé si se vio suficientemente bien. Fui a la ventana principal y se ocultan las dos. Pero cuando yo hago clic en el gráfico, no solo aparece arriba la del gráfico, sino también la de los parámetros del gráfico. ¿Vale? O sea, realmente es como si siguieran juntas. Entonces, esta gráfica tan saturada está así porque lo que estamos graficando es ascensión recta. Están casi todas acumuladas, concentradas en la misma ascensión recta o muy próxima. Si cambiamos aquí en X lo que ponemos, que lo que tenemos que poner es paralaje, la gráfica ya empieza a tener sentido. Lo siguiente que podemos hacer en esta gráfica, fijaros que con la gráfica, como con todas las anteriores, la podemos mover, con la rueda podemos cambiar el zoom. Al cambiar el zoom nos aparecen los intervalos del histograma más pequeños, ¿no? Más pequeños si hacemos más zoom y lo contrario, ¿no? Y más vastos, más gruesos si, si hacemos zoom hacia afuera. Lo que vamos a hacer es, en la pestaña de Subset, que es también la tónica habitual en todas las gráficas de TopCat, podemos elegir los grupos. No está seleccionado el grupo CoMoving, seleccionamos el grupo CoMoving y nos aparece mucho más concentrado hacia el valor central de paralaje y no con el pico en ese valor cercano a cero. Esto no es diferente de lo que vemos en la gráfica del cielo, ¿no? En el cielo tenemos una gran cantidad de movimientos propios hacia valores de 0,0, que serían distancias mayores, y hacia la estrella el comoving. Entonces, en nuestra, en nuestra gráfica, el grupo principal, el grupo total, el de la primera búsqueda, está muy concentrado a cero porque volvemos a lo mismo, ¿no? Una paralaje más pequeña implica distancias mayores, eso quiere decir que ese grupo efectivamente está más lejos y por lo tanto su movimiento propio es menor. Si quitamos ahora del subset el all, nos queda solamente el grupo de comoving, vamos a redimensionarlo y vemos que el rango ya son todas positivas, ya no tenemos esas paralajes negativas que son, bueno, que no tienen sentido físico, pero son consecuencia de medidas no digamos, nada fiables en nuestro archivo. Entonces, estas, fijaros que están en un rango desde 0 hasta 16, es decir, en ese grupo de comoving, de movimientos propios similares, hay algunas que tienen paralajes tan grandes como 16 milisegundos. O sea que realmente podríamos interpretar como que son objetos mucho más cercanos. Pero el pico está aquí. El pico está aquí, luego pues hacemos zoom, etcétera. Tenemos que elegir, fijaros que en esta zona de 3 a 6, digamos que es bastante más ruidoso, no hay una tendencia clara, y a partir de 9, digamos, ya son prácticamente, son lo que se llaman outliers, ¿no? Son medidas muy fuera de rango. Así que lo que vamos a hacer en esta etapa
es definir un grupo, un subgrupo dentro de este subgrupo con las distancias más restringidas. Y de paso vemos otra forma de elegir el grupo. Sobre este icono, el de subgrupos, el de este aquí que parece un ojo rojo, ya hablamos antes con ese grupo dummy que luego cerré. Ahora vamos a crearlo. Otra manera de crear grupos, ya vimos dos, que es encerrándola en una gráfica, rodeándola digamos, las que se veían en la gráfica, la que hicimos con el rectángulo. Y ahora un tercer modo que es escribiendo las condiciones. Entonces, creamos el grupo con este icono más, creamos el nuevo subgrupo, hacemos clic aquí, y aquí nos aparece dos campos, que son el nombre del subgrupo y la expresión con la que queremos definir el subgrupo. Como nombre le vamos a poner el nombre cluster y como condición le vamos a decir que quiero que sea del subgrupo comoving, es decir, las que están en azul aquí, con paralaje entre 6 y 9. La sintaxis es comoving simplemente para decir es el grupo, las condiciones se unen con el doble ampersand y luego aparece, perdón, las condiciones, sí, se unen y luego las dos condiciones que nos quedan, que son que la paralaje sea mayor que 6, sencillamente así, espacio, y la otra condición que sea menor que 9. ¿De acuerdo? Así tenemos las tres condiciones especificadas. Que pertenezca al grupo comoving, que el paralaje sea mayor que 6 y que sea menor que 9. Lo creamos y fijaros que en el Skyplot nos apareció otro nuevo grupo en verde. Fijaros que aquí apareció cluster. Sencillamente al crearlo, eso es lo que decíamos hace un rato de la interoperabilidad, digamos, de VO. Nosotros estamos trabajando en principio sobre el histograma, pero el grupo que hemos creado sobre el histograma automáticamente se actualizó en este Skyplot y seguramente en el de los movimientos propios también. ¿Lo veis? Aquí está en gris. ¿Veis que aquí también? O sea, este grupo gris es el grupo cluster, más centrado aún que las azules, ¿no? Y lo hemos creado sobre esta gráfica, no, sobre el criterio de esa gráfica, pero sobre la ventana principal. Volvemos al histograma y en los grupos vamos a deseleccionar el grupo comoving, nos quedamos con el grupo cluster, reescalamos la gráfica, si acaso podemos irnos un poquito hacia afuera, moverla para, bueno, tener un poquito más de rango y tendríamos el histograma. Con esto, digamos que este grupo verde, este grupo cluster, sería nuestro grupo de trabajo en la siguiente gráfica. Quiero ver si no me estoy dejando nada del tutorial. No. Con esto estaríamos entonces acabando este bloque. ¿De acuerdo? Nos damos, el siguiente es más largo, el siguiente vamos a darnos 10 minutillos. Sí, digamos que a las -10 o puede ser que un poquito antes lo hagamos, ¿no? El siguiente bloque sería, bueno, ya nos queda escrito ahí, ¿no? Básicamente sería calcular la paralaje y distancia con las herramientas de estadística, ¿no? Son los pasos de 23 a 38 y sería el final del tutorial básico, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello.
Bueno, vamos a continuar con el último bloque, que es bastante largo. Es fundamentalmente centrado en la estadística. Se añade un ajuste gaussiano al histograma, pero realmente es de alguna manera un refuerzo de la estadística descriptiva que vamos a hacer. Vimos en el chat, antes de empezar, un interesante debate sobre lo que había fuera de este grupo, digamos, fundamentalmente en el comoving, que había un grupo aquí. Todas las ideas son válidas, ¿no? Y luego tenemos que de alguna manera intentar explorar cuánto de cierto son. En este caso, hay que tener en cuenta que estamos haciendo un trabajo bastante superficial sobre el estudio, donde no hemos puesto un criterio de calidad a paralajes menores. Estadísticamente, a menor paralaje, mayor distancia, con lo cual, efectivamente, cuando uno trabaja, sobre todo en el plano galáctico, insisto, sobre todo en el plano galáctico, es normal que en la distribución haya diferentes grupos de paralaje, que son diferentes grupos estelares que nos vamos encontrando a lo largo de la línea de mira, ¿no? La línea de visual. En este caso, lo más probable, y lo podemos ver luego, lo más probable es que sencillamente sea pues el conjunto de estrellas que están en la misma dirección del cielo, más allá de las Pléyades, más lejos de las Pléyades, y con una calidad en la determinación de paralajes, pues de normalita tirando a las más malas, ¿no? Eso se puede verificar justamente con uno de los pasos de este bloque. Así que bueno, pues vamos a ello. Tenemos que seleccionar el botón que estaba a la derecha del ojo rojo, esta sigma mayúscula aparece en las estadísticas, y la dinámica de estas estadísticas es muy, muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos los valores que pedimos, de los estimadores estadísticos que queremos modificar, insisto, los que queremos, no todos los que hay. En este caso, la media, la desviación estándar, valor mínimo, máximo y el número de puntos que se toma como bueno, que son todos. Pero podemos elegir el subset. Entonces, nosotros vamos a elegir el subgrupo mejor, en principio, que es el clúster, como buenos todos los elementos, y tenemos estos valores. Yo quiero hacerles ver lo siguiente. Tenemos como valor medio de paralaje 0.49, perdón, 7,4, con una desviación estándar de 0.5, básicamente. Es decir, podríamos decir, con un valor significativo de la desviación estándar, en el grupo clúster sería 7,4 más menos 0,5. Pero quiero haceros ver otra cosa. Si pinchamos aquí en Display, nos aparecen todos los estadísticos que queremos indicar. Podemos quitar y poner. Yo voy a quitar los NGOOD, que ya vemos que no nos aporta nada, son todas buenas, y vamos a añadir la mediana. Cuando hay valores muy lejanos de esa concentración, en la media influye mucho, pero en la mediana no. La mediana es el valor que hace que deje el 50% por debajo y el 50% por encima de él. Entonces, fijaros, vamos a mirar en los valores de media y mediana en los dos grupos, ¿no? En el clúster tenemos 7,4 más menos 0,9 y 7,4 en la mediana. Si vamos al grupo de comoving, el valor medio, fijaros qué distinto es 6,5. ¿Por qué? Pues justamente por este grupo grande de estrellas que tenemos aquí, las comoving. Nos llevan el valor medio hacia valores inferiores y podemos cometer errores. En cambio, la mediana es un valor muy, muy potente. Fijaros que incluso con el comoving, la mediana no es demasiado diferente. Y lo hice al tuntún sin probar. Vosotros visteis que el grupo lo he elegido ahora y no lo volví a tocar. 7,2, que no es demasiado diferente del valor de la media, que en principio es un valor cuando nos vamos al clúster. De hecho, está dentro del rango de error, ¿no? Aquí coinciden prácticamente media y mediana, porque ya hemos hecho esa criba de entre 6 y 9 milisegundos de arcos por año.
Vale, otro de los pasos que teníamos que dar era la creación de un grupo para hacer como un criterio de calidad. Ese criterio de calidad es que el error sea inferior al 10%. En lugar de poner eh, eh, error como pone el paso 26, no me gusta, hay una cosa que voy a cambiar. En lugar de poner error en la paralaje dividido por la paralaje menor que 0,1, o sea, error menor que el 10%, voy a hacer lo contrario, voy a decir que paralaje dividido el error sea mayor que 10. Entonces, creamos el grupo otra vez con la misma herramienta de antes, un nuevo grupo. ¿Cómo lo llamamos en el un distance? Truco. No usar esto, no usar el guión medio para el nombre de un grupo, no usar jamás esto, porque si queremos operar luego con ese grupo, él va a querer restar el grupo good menos el grupo good distance. Siempre tener el cuidado de elegir el guión bajo para que no sea interpretado en una acción posterior como una resta. ¿De acuerdo? Entonces, pues la expresión sería cluster y aquí lo voy a cambiar porque me he dado cuenta de que en este caso no va a afectar la diferencia, ¿vale? Lo podríamos hacer igual que en el tutorial y funcionaría igual. Pero si no hacemos esa criba previa en rango de paralaje, a veces tenemos paralaje negativa que sencillamente por un problema son datos malos, sencillamente que no se llegó a la precisión suficiente y el cálculo de manera automática sale eso. Si nosotros incluimos menos que 0,1, no estaríamos eliminando esos datos malos. En cambio, si hacemos esto, mayor que 10, es la misma operación matemática, pero no vamos a tener esas medidas. Entonces, son prácticamente las mismas estrellas. El grupo es de 187 a 183, prácticamente las mismas, ¿no? Volvemos a nuestro histograma, quitamos el comoving y mantenemos el good distance, reescalamos, efectivamente, como era de esperar, las 4 que hemos eliminado están aquí, aquí, aquí y aquí. Son esencialmente iguales las gráficas. Consecuentemente, la estadística nos va a salir pues igual. Una cosa que tenemos en el paso 28 es añadir un histograma para el que vamos a ver de manera informativa. Nunca es lo más fiable este fitting, sino el de aquí, el que hacemos con la estadística. Vamos a añadirle la gaussiana. Eso se hace en form. Aquí hay una enorme cantidad de posibilidades de acuerdo a la gráfica que se elija. En este caso, como es una gráfica de histograma, nuestras posibilidades pasan por las que vemos ahí. En otros casos hay otra. Simplemente añadiéndole la gaussiana, fijaros que hay 2 gaussianas porque lo que tenemos son los 2 subsets, el cluster y el group distance. Si incluyéramos el comoving, tendríamos 3 gaussianas, ¿no? Perfectamente. ¿De acuerdo? Así que vamos a quedarnos con el mejor de todos, que es este, y a mirar sus valores. En el mismo form, más abajo, tenemos los valores de la gaussiana que hemos ajustado. No son demasiado diferentes, pero no tienen por qué ser exactamente igual porque depende no es una cuenta objeto a objeto, sino sobre el histograma en sí. Entonces, pues a partir de este valor, podríamos determinar la distancia, ¿no? La distancia sabemos que es la inversa de la paralaje. Como la paralaje está en milisegundos de arco, la distancia la hacemos como 1000 partido por paralaje. Eso lo hacemos en el campo, añadiendo un campo nuevo, que le ponemos un nombre que se llama distancia. La expresión será 1000, sugiero siempre poner el punto, aunque sea un número entero, dividido por parallax. En este tipo de operaciones, por ejemplo, podríamos meter la pata si hubiéramos usado un grupo y hubiéramos usado el guión medio en lugar del guión bajo, porque el guión medio es el signo
le ponemos las unidades, que ya están en parsecs, una descripción. Y esto es UCD, que es Universal Common Descriptor, que es para caracterizar el tipo de parámetros que estamos poniendo. Ahora lo vamos a dejar porque es una lista larguísima, larguísima, y bueno, vamos mal realmente. Aquí va la posición. Pues podemos poner en la posición 13, como podemos ponerlo en la posición que querramos, ¿no? La posición 4, por ejemplo, para que nos aparezca al principio, ¿no? Es decir, fijaros que ahora se nos ha incluido aquí el dato distance. A partir de aquí, podemos volver a nuestra gráfica de estadística y decir, position, volvemos al origen. En lugar de paralaje, pues podemos poner ahora el valor de distancia, ¿de acuerdo? Entonces cambia evidentemente nuestra gráfica, es otra cosa. Y aquí tenemos nuestra gráfica en distancia, ¿no? El valor medio de la distancia en la gráfica es 135.3 más menos 9,2 parsecs, que coincide perfectamente bien con el error un poco grande, lo que hemos elegido, con los valores tabulados, ¿no? En el tutorial hay algunas referencias a otros tutoriales, a un artículo muy interesante que hace referencia a un antiguo, bueno, no muy antiguo, problema con las Pléyades en concreto, que se le medían dos distancias y había un problema en la manera de procesar los datos de Hiparcos. Y creo que voy a mirar si nos queda algo más. Bueno, el plot, el cubo del plot. Vamos a las estadísticas antes. Fijaros en la... En, y, ganas. Aquí en estadísticas, ahora tenemos que recalcular con este botón de aquí. Veis que en distancia ahora no hay nada. Cuando le damos a recalcular, pues ya nos aparece el valor y es efectivamente lo que tenemos allí. 135 más o menos 1,9. La mediana se parece más incluso al valor oficial, digamos, de las Pléyades. Y si lo hacemos con el grupo clúster, también recalculamos y vemos que efectivamente no es muy diferente, ¿no? 134 con 6 la mediana. Incluso con el grupo comoving lo hacemos, el valor ya de la media se nos ha disparado muchísimo, pero el valor de la mediana no está tan lejos de su valor, vamos, del mejor valor allá. Nos quedaría hacer la gráfica 3D. Esto nos da mucho en juego, la gráfica 3D es con este icono de aquí, y aquí tenemos que elegir qué le ponemos. De acuerdo a los descriptores, TopCat es suficientemente inteligente como para proponernos que en X e Y pongamos las dos coordenadas ecuatoriales, porque tiene sus descriptores en las que se dice que son coordenadas ecuatoriales. Y él por su cuenta ha puesto la distancia Z. Perdón, la distancia en la variable z. Haciendo clic con el ratón en el cubo, podemos ir jugando con él. Evidentemente vemos una gran concentración aquí en 0, pero es porque estamos eligiendo el grupo todos. Entonces tenemos unas distancias enormes, hasta distancias negativas por las distancias mal medidas, digamos que no tenían calidad suficiente. Cuando filtramos por nuestro grupo, vamos al comoving y eliminamos el all, lo volvemos a redimensionar con la doble flecha, y ahora ya esto sí que tiene un aspecto más pues asequible de algún modo. Y aquí volvemos a ver en 3D una preferencia por esta distancia, que es la de las Pléyades. Vemos que
hay una dispersión hacia distancias mayores y muy poco hacia distancias menores. Este es el grupo que veíamos con paralajes menores. Cuando cambiamos el grupo co-moving al grupo cluster, fijaros que ahora ya la distribución es muy esférica, con una concentración hacia el centro, ¿no? Lo pongamos en la coordenada que lo pongamos. Un ejercicio interesante que lo puse como unos desafíos en el tutorial es fabricar este mismo cubo, pero con escalas reales, es decir, en lugar de ascensión recta y declinación, poner parsecs. ¿Cómo? Pues a partir de la distancia media, restamos la distancia de las Pléyades y tendríamos un cubo con parsec, 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 en lugar de grados, grados, parsec, ¿no? Sería, bueno, no lo vamos a hacer, pero es recordar que se puede operar aquí, ¿no? Es decir, aquí podemos poner distance menos, ¿cuánto era la 134, ¿no? Si ponemos distance menos 134 y le damos a intro, el solito ya recalcula. Veis que la escala ahora quedó en 0. Es decir, ahora esta escala de distancias es distancia a partir de los 134 parsecs, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero enseñar con esto es que además podemos operar en la misma casilla en la que indicamos las coordenadas. Con esto acabaría el tutorial. La verdad que teníamos varias cosillas más como bonus si sobraba el tiempo, como challenge para que cada uno haga por su cuenta. Gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, podría dejar de compartir. Uy, no sé si he dejado de compartir o no. Seguimos pendiente, la escuela continúa, podéis seguir haciendo preguntas y demás. TopCat, evidentemente, tiene, como dije al principio, tiene muchas más funcionalidades, ¿no? Yo personalmente me he hecho adicto al TopCat. No lo conozco desde hace menos de 2 años y hago de todo, cosas dentro de VO y de fuera de VO, porque realmente es potente, rápido y demás. Simplemente explorar y demás. Nos quedan ver cosas como cómo se guardan los gráficos, cómo se guardan las tablas, etcétera. Ese tipo de cuestiones, pues podéis ir experimentando y eventualmente consultarnos durante esta semana o en algún otro momento, ¿de acuerdo? Pues por mi parte, lo dejaríamos aquí. Joaquín. Pues nada, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Solamente recordar a todos que mañana volvemos a la misma hora. Y nada más, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hasta gracias. mañana. Buenas noches. Buenas noches.